Compartir nuevamente la palabra del Señor, un tema aquí del tiempo final, la marca de la bestia. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor con respecto de esto. En Apocalipsis tenemos la revelación del apóstol Juan. A él Dios le mostró lo que sería en el último tiempo, estando él en la isla de Patmos. Dios le reveló y se escribió este libro que es el Apocalipsis. Y allí está escrito todo lo que sería, Dios determinó que sería el fin de los tiempos, lo que sucedería. Apocalipsis 13, 16 al 18 dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre, y su número es 666. Muchos han hablado sobre el 666, muchos se especula, mucho se dice, pero todavía sigue siendo un misterio. Lo que sí sabemos es que va a haber un gobierno mundial, eso lo tenemos claro, y que durante este gobierno mundial se va a hacer marcar a la gente. Ahora, con respecto del tiempo, nos dice la palabra del Señor, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Es decir, algunos le ponen fecha, pero la palabra del Señor dice que nadie sabe la fecha. Entonces, cualquier cosa cuando se nos diga tal fecha va a venir el Señor Jesucristo es una mentira. Es una mentira, porque por la palabra del Señor nosotros estamos absolutamente seguros de que no hay fecha. No hay fecha y Dios no va a revelar fecha a ningún ser humano. Entonces podemos en ese sentido estar tranquilos cuando alguien nos dice en tal fecha va a venir el Señor, o va a ser el fin del mundo, como dicen otros. Ahí en Deuteronomio dice la palabra del Señor que la palabra del profeta es conocida cuando se cumple. Entonces, si nos dicen en 2 años más va a ser el fin del mundo, va a pasar esto o aquello, bueno, esperemos que llegue la fecha. Si se cumple, es palabra de Dios. Si no se cumple, dice la palabra del Señor, con presunción habló el tal profeta. No tengas temor de él. Así simple y sencillamente. Nadie os engañe en ninguna manera, dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado. El hombre de pecado es el anticristo, a ese se refiere. El hijo de perdición, el cual se pone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y aquí nos da un dato interesante. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ah, hay algo que lo detiene. Veamos. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es decir, hay algo que se interpone para que el anticristo se manifieste. Aquí no nos explica exactamente qué es, pero se da por entendido que es la iglesia del Señor. Aquellos que creemos en el Señor, mientras nosotros estamos aquí, no se puede manifestar porque nosotros simplemente clamamos a Dios para que lo quite. Así simplemente. Entonces, con nosotros en el medio, no puede actuar. Sin embargo, dice que eso que está en el medio va a ser quitado. Nosotros los hijos de Dios esperamos algo llamado el rapto de la iglesia. Esperamos irnos a vivir con el Señor para siempre. Entonces ahí, cuando nosotros seamos llevados por el Señor a vivir para siempre con Él,
Bueno, el anticristo se va a manifestar acá y va a tener chip libre para actuar como a él le plazca. Eso es lo que podemos ver por la escritura. Aquí he querido compartir esto con ustedes. Me llama mucho la atención esto y de verdad me hace sentir un poco de congoja y pienso en esta situación. Antiguamente la presencia del Señor se manifestaba en el arca del pacto. El pueblo judío tenía la presencia del Señor ahí en el arca, andaban con el arca ellos y allí se manifestaba el Señor. David quiso construirle un templo. Dios le dijo que su hijo le construiría ese templo. Y Salomón, el rey, un hijo de David, construyó ese templo, un templo hermosísimo. Pero luego Israel se apartó de Dios, comenzó a servir a los ídolos, dejó de obedecer la palabra. Entonces Dios lo entregó a sus enemigos y destruyeron ellos el templo de Salomón. Estuvieron cautivos, luego Dios les permitió volver, cuando ya dice que habían pagado el precio de sus pecados, que se había hecho redención por sus pecados, entonces Dios les permitió volver. Cuando ellos volvieron, allí estuvieron reconstruyendo Esdras y Nehemías en los muros. Estaban muy felices, los ancianos lloraban porque se acordaban del templo antiguo, los jóvenes celebraban que tenían un templo. Y ahí en ese otro templo también se manifestaba la presencia del Señor, lo mismo que en el primer templo. En el primer templo se manifestaba la presencia del Señor. Primero en el tabernáculo, después en el templo de Salomón, luego en este segundo templo. Luego vino Jesús y dijo que de ese segundo templo no quedaría piedra sobre piedra. Y claro, Roma en ese tiempo dominaba Israel, los judíos se rebelaron contra Roma, Roma envió sus ejércitos, los rodearon, los sitiaron, finalmente quemaron el templo. Quemaron el templo y lo único que quedó es eso, que es el muro. Y podemos ver cerca, a solo unos metros, esta otra edificación, que es un templo musulmán, una mezquita musulmana. El Domo de la Roca se llama, y no es el templo judío, es un templo musulmán. Y está solo unos metros más allá. Y es una cosa que me acongoja porque pienso en el precio de la desobediencia. Cuando ellos pudieron haber sido dueños de ese terreno, cuando ellos pudieron haber tenido su templo allí para adorar a Dios, pero por su rebeldía, por su desobediencia, ahora solo pueden mirar allí el lugar donde una vez estuvo su lugar de adoración y llorar. Es tremendo el precio de la desobediencia. Es tremendo. Entonces, y nosotros como cristianos sabemos quién es el templo ahora del Señor. Somos nosotros. Somos cada uno de nosotros, dice la palabra del Señor, que somos templo ahora del Espíritu Santo. Es decir, primero estaba en el tabernáculo, después en el templo de Salomón, después en el segundo templo, y ahora no se necesita un templo físico, porque el templo del Señor somos nosotros. Por eso es que no es necesario ese templo, y ese templo fue destruido, entonces ya no hay allí sacrificio ninguno. Pero es tremendo pensar que ese pueblo, que pudo haber tenido ese lugar como un centro de adoración, ahora ya no lo tiene, porque volvieron la espalda a Dios. Quisieron seguir sus propios caminos, y eso es lo que muchas veces nos pasa cuando nosotros desobedecemos. Miramos desde lejos solamente la tierra prometida. Es lo mismo que les pasa a ellos. Veamos, aquí una pequeña compilación de algunas cosas que se dicen que podrían ser usadas, digamos, en el fin del tiempo. Tenemos el código de barra. En ese código de barras que podemos ver allí, este es el código de barra. En ese código se guarda información. Por ejemplo,
Cuando un animalito se le marca, ese animalito tiene ciertas características. Peso, el color, su dueño, el lugar de su procedencia, todos los detalles acerca de ese animalito están en una computadora. Y para identificarlo se le asigna un número. Entonces cada vez que le pase el animalito, la computadora registra ese número que tiene el animalito y por eso se saben los datos de ese animalito. Por ejemplo, si es un corderito, cuánto pesa, cuánto mide, su dueño, el lugar de procedencia, todas esas cosas. Están allí en una base de datos. Entonces vemos hoy día que la mayoría de las cosas tienen ese código de barra porque en realidad eso nos remite, ese código de barra nos remite este código a una base de datos. Si nosotros ingresamos en un computador, ingresamos ese numerito, digamos, lo ingresamos y nos va a arrojar todos los datos acerca de ese producto en particular. Si ingresamos, cuando se ingresa en la caja el kilo de porotos, ahí están todos los datos de procedencia de ese kilo de porotos. Dónde se produjeron, dónde se envasaron, cuánto es, toda la información. Qué día se produjeron, a qué hora. Toda esa información está allí. Entonces acá nosotros vemos que con una maquinita, aquí podemos ver, con una maquinita se detecta ese código de barra y eso no hace más que remitirnos al computador, donde está la base de datos, donde está la información del producto que está allí en cuestión. La mayoría ahora tiene ese tipo de código de barra. También hay un código que se puede escanear con el teléfono. Vamos a ver entonces ahora algo acerca del fin del efectivo. Actualmente se está viendo que es muy difícil y sale mucho más caro producir dinero, billetes, monedas. Entonces se está tratando de eliminar el efectivo, de reemplazarlo por otras formas de pago. En este caso tarjetas y cosas así, en donde la persona, nosotros vemos muchas veces, nosotros que usamos tarjetas, sabemos que la tarjeta tiene un pequeño chip, una plaquita chiquitita metálica, y en esa plaquita metálica está exactamente lo mismo que les comentaba acerca del código de barra. Una base de datos donde está toda nuestra información. En esa base de datos. Y está en las tarjetas. Pero también hay otras formas de implementar esta base de datos. Veamos. Aquí tenemos acerca del microchip. El microchip es una cápsula de vidrio que tiene una batería de litio. Esa batería de litio es recargable. Es del tamaño de un grano de arroz y se implanta bajo la piel en la mano. Es decir, aquí yo tengo aquí en la mano, perfectamente se puede poner algo tan pequeñito como un grano de arroz así, con una inyección se pone con una aguja, con una jeringa, se implanta. Y en ese microchip están los datos personales para acceder a redes sociales, a cuentas bancarias, a historiales médicos, llaves, información laboral. Se pueden pagar cuentas, ingresar a redes sociales, abrir puertas incluso de autos, pagar viajes, viajar sin documento. Estos chips se comenzaron a usar para identificar a los animalitos, para que es como GPS. Cuando el animalito se perdía, entonces igual como con esa maquinita cuando le pasan por el código de barra, pasaban al animalito por una maquinita que emitía un sonido y da entonces remite a la computadora donde está la base de datos y están todos los datos allí del animalito y así se encontraba. También se quiso usar este microchip para personas con Alzheimer, porque sabemos que las personas con Alzheimer suelen extraviarse. Entonces la idea de esto era de esta manera poder tener a resguardo a estas personas.
otros países este microchip ya se está usando. Aquí lo tenemos, con esa jeringa, se pone ahí en esa jeringa el microchip y con eso se inserta en la piel. No es muy doloroso, es algo pequeñito. Ahí está implantado en la mano. Como les comentaba hace un momento, hay países que están usando este microchip para no usar el dinero. Incluso hay países donde se está exigiendo el uso de este chip en vez del dinero, porque como les decía, es más económico. Es más económico y a las personas se les exige que usen este microchip y no hay cajeros automáticos en esos lugares. No hay cajeros automáticos, nosotros por acá estamos acostumbrados a que vamos a un cajero automático y sacamos efectivo. Allá no. Allá no está principalmente este chip donde está la cuenta, están las cuentas de las personas. Se está usando en Australia, en Estados Unidos, en la compañía Wisconsin. En Suecia ya hay más de 4.000 personas con este chip. Esto hace 2 años atrás. Esta información que tengo es de hace hasta 2 años atrás. En Alemania 3.000 personas y el ferrocarril también por allá por Europa lo están usando. Es decir, no usan dinero, no usan nada para... Tenemos también otro sistema. Es un sistema más avanzado todavía que el microchip. Es un sistema de tatuajes con puntos cuánticos del que en el que están muy interesados estos magnates millonarios como Bill Gates, George Soros y Rockefeller. Y son unos puntos cuánticos que se insertan en la piel, ahí como les muestra, es una plaquita que se inserta en la piel. Son unos puntos, y se inserta en la piel, es muy pequeñita, casi no es notoria. También es otro sistema que se está usando para dejar de usar el efectivo, para dejar de usar tanta documentación que andamos trayendo de repente la cartera pesada de tanta documentación. A veces nos llega a pesar la cartera porque andamos trayendo un montón de cosas. Entonces se eliminaría la mayoría de todos esos documentos, el carnet, la tarjeta de crédito, la tarjeta del banco, la tarjeta de esto, las llaves de la casa, las llaves del auto, todas esas cosas ya no sería necesario, porque tendríamos el chip. Con el chip abrimos la puerta, prendemos la luz. Con el chip se puede hacer todo este tipo de gestiones y en los bancos. Se pueden hacer, en otros países se está haciendo, se está usando, aunque el número de personas es pequeño todavía, pero sí se está haciendo. Y también esto evita robos. Evita robos porque robar una cartera, tomar una cartera es re fácil. O una billetera. Pero ya sacar el chip es un poquito más complicado. Pero bueno. ¿Cómo evitar marcarse? ¿No? Según la palabra del Señor que nosotros hemos leído, la persona que no se marque no va a poder comprar ni vender. Está destinada al hambre, va a tener que huir, va a tener que esconderse. ¿Por qué? Porque le van a matar. Si no adora al anticristo, si no adora su imagen, si no los acepta, le van a matar. Va a tener que pagar con su vida. Entonces, ¿cómo evitar marcarse? Con la muerte, dando su vida. Tenemos un ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, cuando se perseguía a los judíos, que se decían que era una raza que era inferior, entonces había que terminar con ellos. Eh, algunos de nosotros hemos escuchado las historias que se cuentan. Leía la historia de una mujer con su familia que se fueron a una cueva y salía la mamá en las noches, salía a buscar comida junto con otros hombres, y ella quedó con un trauma de por vida, no podía dormir con la luz apagada. Otra de lo que hemos escuchado en el colegio se nos pedía leer de Ana Frank.
Ana Frank, junto a otros judíos, estuvo en un cuartito absolutamente pequeño, encerrada allí para salvar su vida. Y aún así, al final la pillaron y la llevaron a la cámara de gas igual. Y así muchos de ellos. Otras personas decían que fue a un lugar donde había una persona que cavó una fosa y lo hizo estar allí en la fosa y solamente le llevaba de repente algunas papas cocidas y ese era todo su alimento y él tenía que pasar allí en esa fosa, escondido. Eso es la persecución. Y actualmente tenemos mucha más tecnología como para que nos encuentren si nos quieren encontrar, si nos buscan. Y actualmente también tenemos la persecución a los cristianos. Y antiguamente también, la iglesia cuando recién comenzó, la iglesia comenzó a ser perseguida. Los cristianos que eran encontrados, muchos eran muertos, las mujeres violadas, algunas eran puestos en prostíbulos, las mujeres allí completamente desnudas, a los hombres los echaban también a las personas las echaban a las fieras para que las fieras las maten. Entonces la persecución que va a haber en este tiempo, si antes era complicado, era difícil, como en la Segunda Guerra Mundial o como en el tiempo de la persecución de la iglesia, si era difícil en este tiempo moderno, con tecnología avanzada, va a ser aún más difícil. Entonces, aquí quiero llegar con esto. En este tiempo en que estamos, todavía no hay mayores persecuciones, no hay mayores sanciones para quienes servimos a Dios. Es un tiempo que se llama el tiempo de la gracia. Es un tiempo que es bueno aprovecharlo para buscar a Dios, para servir a Dios, para que cuando el Señor venga por su pueblo, como decía hace un momento atrás, cuando venga ese momento del rapto, nos vayamos con Él y no tengamos que quedarnos aquí sufriendo la persecución, teniendo que pagar con nuestra vida la salvación de nuestras almas, porque si nos marcamos nos vamos a perder, no nos podemos marcar de ninguna manera, y la única manera de no marcarnos es dando nuestra vida. Esa es la única forma, no hay otra. Y ahora, en este tiempo, que es gratis, que no hay que pagar nada, es bueno esforzarse por creer en Dios, por servirle, por conocerle, por buscarle. Es bueno esforzarse, porque va a llegar un momento en que el servir a Dios, el salvar nuestra alma, va a costarnos la vida. Y tal vez también la vida de nuestra familia, porque de una y otra forma van a hacer presión. Antiguamente cuando se perseguía a la iglesia así era, también presionaban con la familia, siempre ha sido así. Van a usar sus métodos, entonces Dios nos ayude. Vamos a ver los que no se marcan. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es decir, si bien es cierto, tuvieron que pagar con su vida el servir a Dios y el no querer adorar a la bestia, o decir, al anticristo ni a su imagen, pagaron con sus vidas, pero Dios los recompensó con la vida eterna, y dice, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es bueno nuestro Dios. Las consecuencias para los que se marcan, los que se dejan marcar. Dice en Apocalipsis 14, del 9 al 11, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo,
ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Es decir, hay una tremenda sentencia para quien se marque. A lo mejor se van a librar de la muerte los que se marquen. Van a poder comprar, van a poder vender, van a poder alimentar a su familia, no van a ver morir a nadie de su familia. Pero las consecuencias son tremendas. Tanto que no vale la pena. Finalmente, dice la palabra del Señor: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra, en Apocalipsis 22:13. Preparémonos, porque falta poco para que nuestro Dios venga, nuestro amado Salvador, nuestro Jesucristo, el que dio su vida por nosotros, venga y nos lleve con Él a un descanso eterno, a una gloria eterna, a recibir nuestra recompensa, porque nuestro Dios es bueno y es justo. Que el Señor le bendiga, el Señor le ayude a vencer, el Señor le ayude a comprender también esta palabra y le dé fuerzas para hacer la voluntad del Señor y salir adelante, para que no tenga que sufrir las consecuencias de estar lejos de Dios.